la utilidad que esto nos está generando, ¿verdad? Y el valor general de la utilidad con el que trabajamos, ¿verdad? Pues es el que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces, vimos que para determinar la utilidad, pues la fórmula es 1 más I, ¿verdad? Y ya entonces nos da 1.55 la utilidad. El precio de comercialización o precio de venta es 1 más el costo, la tasa de interés por el costo, y el precio del mercado, pues es el precio al cual generalmente va a estar un proyecto en el mercado, y tenemos que también ver esa parte, ¿ya? Entonces vimos esta parte del financiamiento. Del financiamiento, vimos las opciones, ¿verdad? Que los bancos nos estaban generando, ¿sí? Vimos ahí las opciones que los bancos nos estaban generando y generalmente pues nosotros determinamos el cálculo con el que nosotros vamos a determinar qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y aquí vimos pues la tasa de interés anual, ¿verdad? Entonces vimos pues tasa de interés simple y tasa de interés compuesta, ¿verdad? Eso es lo que estábamos viendo generalmente. Entonces, eh, vimos cómo eran los montos, o sea, cuánto teníamos que pagar al final del tiempo en que transcurrió la obligación financiera en el mercado, ¿ya? Y de esa manera, pues, ya pudimos conocer un poquito más acerca de esas implicaciones, ¿sí? Posteriormente a ello, pues, no nos quedamos solamente en eso, sino también nos fuimos a ver ahora otras situaciones más que tienen que ver con la parte del financiamiento. Entonces, esas situaciones más fue determinar, ¿verdad? Ahora, por cada tipo de financiamiento, o sea, por cada opción que tenemos, pues tuvimos que determinar en realidad el capital, el interés, el pago y el saldo al tiempo que nos estaban diciendo, ¿ya? Entonces, tenemos esa implicación ahí, ¿sí? Entonces, vemos que en la opción A, nosotros pagaremos 471 al mes. En la opción B, pagaremos 500.25. En la opción C, 437, ¿verdad? Y en la D, 382. Entonces, tomar la decisión de saber qué es lo que vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar, por qué la vamos a tomar, en función de la parte, pues, del financiera, ¿verdad? De qué manera se iba a hacer. Entonces, todos esos puntos, pues nosotros empezamos a ver de qué manera se desarrollan. Y entonces de acá ya tenemos que ver cuál de las opciones nos queda mejor, ¿verdad? Lógicamente son años distintos, ¿verdad? Son años distintos los que tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos 54 meses, aquí tenemos 48 meses, aquí tenemos 60 y aquí tenemos 66 meses, ¿ya? Y entonces todo eso pues nos empieza a determinar cuánto. Aquí vimos capital e intereses, capital e intereses, capital e intereses, ¿verdad? Capital e intereses. Y vemos que la opción más cara, no porque sea la más cara en plata, sino la que va a generarle más intereses al banco, es la opción C, de 13,000, ¿verdad? La opción D tiene 12, la opción B, la opción A también tiene 12, ¿sí? Y la opción B tiene 10,000 quetzales de interés, pero es el valor más caro en el pago a cada mes. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión en la cuestión financiera, ¿sí? Nosotros empezamos a hacer todos estos cálculos porque al final lo que estábamos estableciendo es cómo van a influir estos cálculos en el precio que vamos a ofrecer,
de nuestro proyecto, en el costo de venta del proyecto, del sistema, cuando nosotros no tenemos plata, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a ver, ¿sí? En eso nos habíamos quedado, pues, la semana pasada. Vamos a hablar sobre ese punto y lo vamos a ir determinando acá. Entonces, vamos a ver aquí. Ecuación de valor. ¿Ya? Entonces, ecuación de valor. ¿Ya? Permítanme un momentito, vamos a ver algo. Entonces acá, ya vemos que el proyecto A tiene que pagar 2.000 quetzales al 1 de junio. O sea, terminar de pagar esa su deuda. El proyecto B tiene que pagar 2.000 quetzales el 15 de agosto. Ahí lo terminé de pagar. Y el proyecto C tiene que pagar 2.000 quetzales al 15 de diciembre, que sería como digamos el proyecto más reciente, ¿ya? Pero acá nosotros empezamos a ver que, que la empresa pues ya vendió sus programas, sus sistemas y ya se agenció de capital y ya no quiere esperar hasta que lleguen esas fechas de vencimiento, sino que él quiere pues pagar en una sola vez todos esos elementos, todas esas situaciones de préstamo, ¿ya? Entonces, empezamos a ver ese punto. Y aquí, entonces, dice que la empresa, pues, llega a un acuerdo con el banco de pagar las deudas en un solo pago, en un solo pago, ¿verdad? Y ahí nos está diciendo, pues, a dónde tenemos que pagar. Entonces, en un solo pago, digamos, 20 de diciembre de este año, el banco le cobrará, ¿verdad? El 18% de interés, ¿verdad? Porque lógicamente es un nuevo trato, ¿verdad? De interés. ¿Cuál será la cantidad a pagar en esa fecha? Vamos a ver varios casos de estos, pero hoy vamos a ver este primero. Entonces dice que la empresa tiene varias deudas, ¿sí? Tiene varias deudas y esas deudas son las que a nosotros nos están, no atormentando, pero sí nos están generando pues ciertos problemas con toda la parte de desarrollo, ¿ya? Entonces empezamos a ver esos puntos. Entonces, acá vamos a crear eh, una gráfica que nos pueda ordenar el problema que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a generar una pequeña gráfica. Entonces, dice que ¿cuándo va a vencer el primer pago? Vence el 1 de junio. Entonces, 1, 6, 1 de junio, ¿ya? El otro vence cuando dice el 15 de agosto. 15, 8. Y la otra dice que vence el 15 de diciembre. O sea, lo que estamos generando acá son nuestras fechas de vencimiento. ¿Sí? Estamos generando nuestras fechas de vencimiento. Entonces yo vengo y ahora pues establezco todos esos puntos con los que estoy trabajando. ¿Sí? Y vengo, voy a hacer mi pequeña gráfica, ¿verdad? Así pequeñita. Entonces aquí nos está dando los tiempos. Aquí nos está diciendo en qué momento pues está
está en vencimiento estos adeudos. Entonces, ya, aquí nos dijo el 15 de junio, 15 de agosto, el 15 de diciembre. Esas son las partes en que está determinando. ¿Cuánto tiene que pagar o cuánto ascienden las deudas, verdad, que tiene que pagar esta persona? El 15 de junio, ¿cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar 2,000. El 15 de agosto tiene que pagar otros 2,000. Son los 2,000 que dice acá. Y el 15 de diciembre tiene que pagar otros 2,000. ¿Sí? En realidad, el adeudo o la deuda de esta persona, pues asciende en general a 6,000 quetzales. O sea, no es demasiada, no es una cantidad tan grande el adeudo que él tiene en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues él dice que va a pagar o va a generar ese pago en una fecha en específico y dice que va a pagar el 20 de diciembre. Entonces, aquí al final nos colocamos y decimos 2012. Ahora, lo coloqué con otro color porque es la parte de la negociación. A ese punto que está ahí se le llama o se le conoce como FF. ¿Y qué es FF? Es fecha focal. O sea, fecha focal es fecha de pago donde se unifican todas las deudas. Lo que estamos viendo ahorita es la unificación de nuestras deudas. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver todas esas situaciones. Entonces, ojo con esto porque ahora, aquí llegamos al 20 de diciembre. Entonces, tenemos que determinar el tiempo que está transcurriendo ahora de estas fechas para la fecha focal, que es diciembre. Entonces, acá voy a colocar este punto para acá para que nos diga más o menos cómo queda esa información, ¿sí? Entonces, voy a volver a generar esto porque digamos que mi pizarra. Entonces, ya. Ahora, de aquí para acá, también necesitamos hacer esas implicaciones. Bueno, entonces, ya tenemos aquí pues esa primera parte. Eso solo es una cuestión técnica, pero yo la quise hacer así para que vayamos ya bastante bien. Entonces, ahora determinamos tiempo. Bueno, del 15 de diciembre al 20 de diciembre, ¿cuántos días están transcurriendo? Yo les pido por favor que me calculen los días, por favor. Entonces, acá estamos determinando estos valores. Entonces decimos que del 15 de diciembre al 20 de diciembre, ¿cuántos días transcurren? Ricardo, ¿cuántos días tenemos del 15 de diciembre para el 20 de diciembre? 5 días. Bueno, 5 días. Le voy a quitar la parte de contabilidad. Bueno. Brian, del 15 de agosto para el 20 de diciembre, ¿cuántos días están transcurriendo?
¿Cuántos días están pasando? Perdón. Entonces decimos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora, acá 15 de agosto. ¿Cuántos días trae agosto? 31. Entonces tenemos 15 días, o sea, del 15 al 31 de agosto, ¿cuántos días hay? 16. Entonces tenemos 16 de agosto. Septiembre tenemos 30, 31, 30. ¿Y cuántos días de diciembre? ¿Hasta dónde tenemos que llegar a diciembre? 20. 20. Entonces, sumamos. ¿Ya? Entonces acá tenemos 127 días. Entonces colocamos que de aquí para acá hay 127 días. Ahora vamos acá a hacer el cálculo. Entonces aquí es julio, aquí es junio. Entonces dice que el primero vencía el 1 de junio. ¿Cuántos días trae junio? Trae 30. 30. Menos el día en el que vence, entonces tiene 29. Julio tiene 31 días, agosto también, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, acá están transcurriendo 202 días. Bueno, ya vimos cuántos días transcurren, ¿sí? Entonces ya sabemos nuestros días. Y de acá para acá, o sea, en toda la unificación nos están cobrando una tasa de interés del 18%. ¿Sí? ¿Ya? Entonces nos están generando eso. ¿Ya? No sé si se comprendió lo que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos determinando los tiempos en que estamos negociando las deudas para poder pagarlas a posterior. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Ahora bien, como nosotros necesitamos, aquí teníamos una deuda, pero ahora la estamos determinando hasta esta fecha. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Un nuevo monto, ¿verdad? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para cada uno de estos elementos, pues es la fórmula que nosotros tenemos aquí. Ahorita les voy a mostrar la fórmula que necesitamos. Esta de acá. ¿Ya? Entonces, esa será nuestra fórmula con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno, entonces veamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pues vamos a sustituir valores de esos elementos. Para cuando nosotros estamos desarrollando nuestras fórmulas, pues lógicamente tenemos que ir calculando, pues, esas cantidades económicas. Entonces, voy a colocarlas aquí adentro para que sepamos de dónde vienen. Y en la parte de afuera, pues, voy a sustituir los valores. Entonces, aquí hay 5 días. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando la parte financiera de los proyectos, lógicamente, si no nos indican, tendríamos que, si estamos trabajando días, la regla es días se dividen con días. Si son meses completos, o sea, 3 meses, 4, 5, 8 meses, los meses se dividen con meses. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Son 5 días, esos 5 días lo tenemos que dividir dentro de los días del año. Cuando estamos generando
la parte financiera y no nos indican, tenemos que tomar 360 días de años comerciales. Siempre es una regla financiera. Aquí, 127 dividido 360. ¿Sí? Y acá 202 dividido 360. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver esos valores porque son los que nos van a ayudar a crear, pues, todas estas implicaciones para la parte de financiera. Entonces, el dato que sale de acá, ¿verdad? El dato que sale de este valor nos dice que es 0.01389 de año. Acá tenemos este otro valor que sale de acá. ¿Sí? Y acá tenemos 202 dividido 360. O sea, lo que estamos viendo es la fracción de tiempo. Esto es lo que nos interesa en la fórmula, ¿sí? No vamos a colocar enteros, siempre vamos a colocar esos puntos. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos esto, empezamos a ver, sustituir nuestras fórmulas. Entonces, P va a representar esos 2,000 quetzales que están acá, ¿sí? Entonces decimos 2,000 por 1 más N ya es el valor que está aquí, 0.01389, 0.01389 por NI es multiplicación, tasa de interés, que es 0.18, ¿ya? Entonces, generamos ese valor. Nos venimos para el siguiente, que es este. Multiplicamos 2,000, 1 más, ahora el valor es 0.35, ¿ya? Entonces, 0.35 de años por 0.18, ¿sí? Y colocamos acá y venimos que ahora en lugar de 0.35 es 0.56111, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos para poder desarrollar esa actividad? Pues empezamos, multiplicamos 0.1389 por 0.18, le sumamos el 1 y lo multiplicamos por 2,000. Siempre en finanzas es hacia acá, toda esa parte. Entonces, ya, venimos y copiamos nuestro valor y hacemos la operación, ¿ya? Entonces aquí son 5 quetzales más los que vamos a pagar de estos 2,000. Vamos a ver en estos. 2,126, vamos a pagar 126 más. Y aquí 2,202. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí hacemos nuestro resumen, ¿verdad? Vamos a tener nuestro proyecto A. ¿Cuánto va a pagar el proyecto A? El proyecto A pagará 2,005. ¿Cuánto se va a pagar el proyecto B? Se pagará 2,126. ¿Y cuánto pagaremos del proyecto C? Pagaremos 2,202. Pues vamos a colocar que en formato contabilidad, porque es plata la que estamos generando, ¿ya? Y sumaremos esos valores. Y aquí colocaremos, pues, la suma. Total a pagar. Quiere decir que el señor no tenía toda la plata, digamos, para pagar en estas fechas, pero hasta esta fecha ya tuvo plata porque le pagaron lo de los sistemas. Él negoció pagar hasta el 20 de diciembre. Para el 20 de diciembre él tiene que cancelar 6,333 quetzales. Si hubiera pagado en las fechas regulares,
él hubiera pagado solamente 6,000, 2, 2 y 2, 6,000. Pero ahora tendría que pagar 6,333. Ahora, ¿por qué queda así? Porque él negoció las deudas. Él negoció la forma en que iba a generar ese pago. Ahora, ¿y por qué lo estamos viendo? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos algún problema de deudas por financiamiento de proyectos, tenemos que estudiar todas las formas